sé que hay mucha gente joven que ni siquiera entiende posiblemente lo que yo voy a leer. Cuando yo empecé en el Evangelio, hace un montón de años, 34 años atrás, este canto lo partía uno y uno empezaba a llorar cuando escuchaba esto. El canto dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. El otro párrafo dice: moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. La otra parte dice: me dijo, está hablando el Señor allí, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Esa palabra quebrantar era el hecho de tomar una vasija y hacerla de nuevo. Esa palabra implicaba eso. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Oiga, qué fuerte es esto. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Y viene el coro, que ya cuando uno iba por el coro, hermano, uno soltaba el llanto. Por lo menos yo lloré no sé cuántas veces, y seguramente si lo vuelvo a escuchar hoy, me tiro al piso a llorar. Porque el coro era tan poderoso que dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que también aprendas. O quiero que aprendas también a perdonar. Alguien tiene que decir aleluya. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo venía lleno de cosas que no las diré, porque yo sigo creyendo que hay cosas que glorifican las tinieblas, y eso no tiene ninguna razón de ser. Pero yo venía de una crisis que hasta el día de hoy tengo un daño en los tabiques, que se reparará seguramente o no se reparará, no tengo problemas con eso. Tengo un movimiento en un brazo extraño porque entré 3 veces por sobredosis de heroína a un hospital y convulsioné. Y aparentemente a raíz de eso me quedó como un movimiento extraño. Y cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia siendo yo un niño, ya después mayor fue que pasó lo que pasó, pero siendo un niño, mi abuela cortaba una hoja de plátano, porque la gente que tenía sombrilla eran los de las ciudades, y eran relitas las que habían. Cuatrica gente tenía. Mi abuela agarraba los zapatos y los echaba en una bolsa, y se arrollaba la falda y le hacía un nudo a un lado. Y eran de aquellas viejitas que usaban delantal. Y cuando llegamos a la iglesia, en un pozo de agua, ella lavaba los pies y se ponía los zapatos. No sé si me está escuchando. Y conocí un evangelio que era interesantísimo. A mi abuela le invitaban a orar por gente. No habían celulares. Los viejos de aquel tiempo estaban pendientes de un radio, porque había una parte de una emisora que ponían mensajes y la gente oía los mensajes en otra ciudad. Ustedes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Los muchachos en este tiempo están hablando un lenguaje extraño. No existía esto de hoy. Ya con los años se hizo moderno y pusieron teléfonos en las esquinas de los parques. Y la gente que vivía en la ciudad tenía teléfonos en casa, que cuando ese teléfono sonaba, el vecindario entero sabía que lo estaban llamando a usted. Y había gente que era tan sorda que la vecina decía: vecina, la están llamando. Y yo crecí en medio de eso y vi cosas que me llamaron muchísimo la atención. Pero cuando llego al Señor teniendo 15 años, yo llego en medio de una crisis. Yo recuerdo que aquel 30 de agosto, cuando Jesús entró a mi habitación,
Y me dijo que Él quería hacer de mí un instrumento para su gloria. Que a pesar de mi edad, pondría mis pies en cada continente de la tierra. Y donde yo caminara, la huella de Jesús quedaría marcada para siempre. Él nunca me dijo que yo tendría un carro último modelo. Ni me dijo que yo sería famoso. Tampoco me dijo que yo estaría delante de los presidentes. Nunca me mencionó que cuando yo llegara a un evento la gente tendría que limpiarme los pies. Pero sí recuerdo que me dijo: si tú me honras, yo te honraré. Y si tú vives en integridad, mi gloria nunca se apartará de ti. Empecé a estudiar en un instituto bíblico que para nosotros era lo más grande que había. Lo primero que me aprendí fue los libros de la Biblia, que me los sé hasta el día de hoy. Y nosotros tragábamos Biblia todos los días. Antes de acostarnos era costumbre leer un pasaje de la Biblia. En la madrugada que nos levantamos, orar. No había luz eléctrica, había que prender una candela, como le llamamos aquí en Costa Rica. En los cultos no había luz eléctrica. Se ponía una cosa así que se le echaba querosén, un candil. Se metía una mecha y se le ponía un huequito en la tapa. Y ese bendito candil era terrible, porque eso ahumaba a las pobres vigas, hermano. Y si a usted lo tocaba un poco de humo de ese, eso lo dejaba marcado como por el sello de la bestia. Una cosa terrible, hermano. Pero ahí empezó Dios. Y yo recuerdo que los grandes ejemplos que teníamos nosotros en ese tiempo era gente como Gigi Ávila. Hablar de un Torres Ortega en Colombia, en Puerto Rico. Hablar, qué sé yo, de un Jorge Raskin en aquel momento. Hablar en Costa Rica de un Alberto Barrientos, un viejito pequeñito pero con una palabra poderosa. Hablar de Humberto de la Trinidad. Hablar de gente que podía hacer cosas. Un Abraham Caballeros en Guatemala. Gente que Dios tenía su favor sobre ellos. Hombres en Argentina que uno admiraba porque se daba cuenta de ellos a la distancia. No había tal cosa como televisión cristiana. Uno sabía de algunos predicadores porque llegaban a los países y algunas radios difundían lo que ocurría. Sabía de ellos porque algunos tenían libros que, dicho sea de paso, eran poderosísimos. A Costa Rica vino un predicador llamado Tele Osborne, con un ministerio de milagros tan impresionante que se reunieron los médicos de Costa Rica y dijeron: si este hombre viene, porque ya había venido en el 64, si no me equivoco, y literalmente los hospitales se vaciaron en este país. Cuando iba a regresar, dijeron: si este hombre vuelve, nos quedamos sin trabajo. Hoy hay demasiado trabajo en los hospitales. Ese tipo de predicadores detenían el tránsito. Ese hombre entraba a un lugar y no necesitaba orar, porque la presencia de Dios en ellos era tan fuerte que los enfermos empezaban a sanarse sin decir una sola palabra. Y uno escuchaba de ese tipo de gente. Después, con los años, uno escuchaba de hombres como Morris Cerulo, y uno veía que eran hombres como inalcanzables. Y de pronto uno se detiene aquí en esta hora del camino. Estamos en el siglo XXI y voy a hablar de lo que para mí sería la esencia del evangelio. Voy a tratar de no gritar. Es la idea. Cuando digo eso es cuando más grito, pero bueno, ni modo. Jeremías 48 dice en el verso 11, Jeremías 48 dice: quieto
estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Verso 12. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Yo tengo una serie sobre esto, que son 47 sermones sobre esto, y trataré de hacer una exégesis simplificada, chiquitita así, para no causarle un daño mental a usted. Pero este verso aniquila todo. Y oro a Dios para que usted esté acá. Súbelo como un poquitico más. Gracias, hijo. Quiero que me mire a los ojos. Vienen días, y quiero que me escuche con el corazón. Vienen días sobre todo el planeta Tierra, escúcheme bien, donde si aquellos días no fueran acortados según la Biblia, nadie sería salvo. Hay una gran pregunta en este libro, y la pregunta es: ¿hallará el Señor fe cuando vuelva a la tierra? Yo creo que hay una urgencia de regresar a nuestras raíces, porque perdimos el norte hace años. Nosotros ahora, cuando hablamos de un predicador, de un hombre de Dios, casi siempre lo asociamos con cosas que la Escritura no enseña. Dios no tiene problemas con que usted o yo tengamos el mejor auto. Dios no tiene problemas que usted vive en el mejor residencial o en el penthouse de una torre. Lo que Dios tiene problemas es cuando estas cosas se convierten en un objetivo que, si yo no lo alcanzo, creo que no estoy bendecido por Dios. A su nombre sea la gloria. A mí esto me sacude, porque dice que Moab estuvo quieto desde su juventud, y dice, y sobre su sedimento. Y cuando investigué la palabra sedimento, sedimento es heces, sedimento es excremento humano. Dice que sobre su sedimento estuvo reposado. Oiga lo que dice: y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Parece que a este Dios, que tiene deseo de bendecirte más de lo que tú imaginas y más de lo que tú sueñas, parece que a este Dios se le metió en el corazón pensar que tú y yo necesitamos ser quebrados para poder ver su gloria en la tierra de los vivientes. Pero hace muchos años apareció un señor de apellido Kenyon. Todo esto que la iglesia ha heredado de bendecido, prosperado y en victoria, eso lo inventó un gringo o un norteamericano de apellido Kenyon. Y Kenyon le metió en la cabeza a la gente que si tú no vistes la mejor ropa, tú no eres real sacerdocio. Y le metió a la gente en la cabeza que una iglesia de reino es una iglesia donde se habla un X lenguaje. Pero yo tengo problemas con eso. Se lo voy a decir mientras usted me mira a los ojos. Donde yo he recibido las mejores ofrendas es en iglesias de gente que no habla de reino. Es en iglesias donde la gente no viste la mejor ropa. Es en iglesias donde la gente ni siquiera tiene el mejor carro. Es iglesias humildes y sencillas, pero que honran y valoran porque respetan lo que Dios ha puesto en la vida de alguien. No creo que me esté escuchando. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Y a mí me llama la atención porque Dios dice aquí que este hombre nunca estuvo en cautiverio. Quiere decir que hay cautiverios que no vienen de parte de las tinieblas, sino de Dios. Y hay noches muy oscuras que no las planeó el diablo, las planeó el Señor. Y hay desiertos extremadamente secos que no los planeó el diablo, los planeó Dios. ¿Y sabes cuál fue el error más grande del diablo? Fue que el diablo no supo que la angustia que tú estabas pasando no la planeó el diablo, ni la planeó nadie. La planeó el Dios que te escogió a ti. Y ese es el problema. Míreme a los ojos, pastor, y yo he visto a Dios hacer milagros. Kathryn Kuhlman también, y murió cancerosa. El profeta con los milagros más extraordinarios de la Biblia, su nombre era Eliseo, y este libro dice que murió enfermo. Este libro lo dice. Y antes de morir, el rey Joab llegó donde él, y dice que el profeta, quiere decir que no estaba muriendo enfermo por una situación humana, porque no había perdido gloria, estaba más lleno de gloria que nunca. Estaba tan lleno de gloria que cuando se murió, años después, dice que echaron un cuerpo y tocó los huesos de Eliseo y el muerto pegó brinco. Ese tipo estaba lleno de poder, hermano. A su nombre sea la gloria. Y dice que Joab llegó para consultar. Si usted lee la escritura, Joab no era un rey piadoso, pero dice que el profeta le dijo a él: abre la ventana que da al oriente. Y si usted lee la escritura, el oriente para el pueblo de Israel representaba vergüenza. Para hacerle solamente algo pequeño, se había perdido una batalla llamada la batalla de Goín, que era una de las peores vergüenzas de Israel. Lo que el profeta le está diciendo a Joab es: abre la ventana de la vergüenza y lánzale una saeta al campo enemigo y dile que el tiempo de neutralidad, no, pastores, que yo no me meto con los demonios para que no se metan conmigo. Hello, abre tus ojos, porque estamos rodeados en medio de una batalla tremenda. Y lo que le está diciendo el profeta es: abre esa ventana, cuenta ese testimonio que nunca contaste, esa parte que te avergüenza, esas cuitas, esas quimeras, esa desgracia, eso que nunca quisieras que nadie lo sepa. Abre esa ventana y hazle saber al campamento enemigo que quizás yo no represento mucho, pero hay un profeta de Dios que acaba de abrir la boca, y como él abrió la boca, lo que parecía imposible se convertirá en una oportunidad del cielo sobre la tierra. A su nombre sea la gloria. Alguien puede decir aleluya. Y dice: y se quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días. Toque así al que le queda cerquita, aunque sea un codacito piadoso, así como que usted le pega un codacito y le dice: vienen días en que Dios va a enviar gente que te va a trasvasar. Porque Dios, voy a soltar una cosa poderosa. Dios sueña contigo. Dios sueña contigo. Y tal vez no te das cuenta, pero en los pasillos de la ciudad santa hay ángeles que caminan y pronuncian tu nombre. Y los ángeles están esperando, y la tierra misma tiene dolores de parto, porque la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y mientras algunos dicen: ya usted llegó hasta aquí, Dios dice: no, Señor, es que esta situación que está pasando es que yo lo estoy trasvasando. Por eso se levanta uno y se levanta el otro, porque Dios dice: yo no quiero que te quedes ahí oliendo a popó, yo quiero que tú huelas a gloria. Por eso te voy a trasvasar, te voy a vaciar de vasija en vasija. Y usted dice: pero yo no le hago daño a la gente. ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué mengano? Porque lo envió Dios y no el
del diablo. Y Dios dice: te voy a vaciar y te voy a vaciar. ¿Sabes por qué? Porque hay millones de gente que no morirá hasta que tú le creas al Dios de los cielos y te conviertas en una manifestación del cielo en la tierra. Sacude a 4 y dile: te van a trasvasar, te van a vaciar de vasija en vasija y romperán tus odres. Te van a romper en 4 pedazos. Algunas veces te va a agarrar la cabeza y vas a decir: pero Dios mío, si Dios está conmigo, si yo predico, si yo vi a un muerto levantarse en el altar, si yo vi esto, si yo vi lo otro, Señor, si yo he visto maravillas, si yo he predicado, he visto tu mano, si vino un profeta genuino, vino otro y me dio una palabra, y todo lo que me han dicho tiene que ser verdad, porque yo he empezado a ver. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que todo, la hermana lo dijo anoche, todo lo que se estanca huele mal. Y todo órgano que se atrofia es porque perdió el movimiento. Por eso Dios va a enviar gente. Por eso Dios va a enviar gente. Por eso Dios va a enviar gente. Conocí una pastora que ella dice que ella es como mi hija. Seguramente sí. Se separó del marido porque el marido no valía ni 3 pesos y ella lo dejó. El tipo le había obstruido su carrera y todo. Ella estudió un poco más y sacó una especialidad en medicina. Ya ella era médico y se hizo muy, pero muy famosa. Ella vive en Puerto Rico. Yo sé que me está mirando y a veces me cansa ese enviadero de mensaje que tenés, pero ni modo. Y sucede que un día que ella está de guardia, empezaron a sonar las sirenas, y aquel hombre que tanto le había hecho daño a ella en su vida, siendo ella ahora un médico, convertida a Jesús y pastora, el hombre que entra a cuidados intensivos para ser operado era su ex marido. Ella se metió en una habitación y dijo: que se muera, y pronunció una palabra que no diré, y se arrodilló y dijo: yo no puedo operarlo. Las manos le temblaban. Y dice que el Señor le dijo: él no vino aquí, yo te lo traje. Quiero que sonrías en medio de la adversidad. Quiero que le pruebes a este planeta y le pruebes a tus colegas que tú estás hecha de un material superior. El camino fácil es dejar lo que se muera. El camino difícil es hacer lo que nadie haría. Y lucha como nunca y sálvale la vida. Dice que en medio de la operación el tipo le dieron 3 infartos y las 3 veces ella se le montó encima, hasta que al final, el tipo ya muerto, ella gritó a los cielos y le dijo: ¿para qué? Ahora sí se iba. Y el tipo abrió los ojos. Dice que el Señor le ordenó: lo cuidarás, cambiarás todo el schedule o la rutina, no sé cómo le llamarán eso, el rol, no sé cómo le llaman eso, y lo cuidarás. Y quiero que lo cuides en las noches. Y el tipo estaba en coma, duró 4 meses en coma, hasta que poco a poco sus heridas empezaron a sanar. Y dice que un día ella se quedó mirándolo y dice: ¿y qué fue lo bonito que yo le vi a este hombre si ni bonito es? Y ella es una rubia espectacular, porque hay gente que es linda en este mundo, que Dios sacó su ratico para hacerlos, hermano, y para muestra un botón. Ella dijo: ¿y por qué me gustaba? Y entonces empezó a recordar que el tipo
tenía aptitudes que eran buenas. Y dice que una noche ella estiró la mano, cosa que no había hecho por muchos años, y le agarró la mano, se la sostuvo y empezó a orar por él. Le dijo: yo creo que tú quisiste enseñarme algo. Bueno, dame la oportunidad de que este hombre abra los ojos. Te lo entrego a ti y que se muera mañana, porque este tipo de plaga no puede seguir viviendo. Este tipo es un alcohólico, este tipo es drogadicto. Esto más bien es casi que le haríamos un favor si hablamos con el panteonero. Y ella empezó a orar y su oración se convirtió en llanto. Y duró como unos 45 minutos en una sala fría de cuidados intensivos. Cuando ella se limpió su rostro, el hombre la estaba mirando con los ojos llenos de lágrimas. Obviamente él no podía hacer mucha cosa porque estaba entubado y otras cosas más. Y ella lo mira y le dice: wow, volviste. Y el hombre le hace así con la mano: hace rato, le dijo. O sea, él escuchó toda la oración de la mujer. No sé si me está escuchando. Parece que a veces Dios nos trasvasa y nos enseña una realidad que no conocíamos. Hoy ambos son pastores, se volvieron a casar. ¿Quién cree que los casó? Este indio que está aquí al frente. Tienen el hogar más espectacular que yo en mi vida he visto. Nunca vi algo semejante. De hecho, que cuando me invitaron para que los casara, yo dije: yo no puedo cometer un sacrilegio como es tan grande. Toda la gente que se casa, que yo caso, ninguno se divorcia. El único que está fregado en esa área soy yo, pero todo el que casa sale bueno, hermano. Pero yo dije: ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor habló a mi corazón y dijo: yo estoy en medio de eso. Quiero que me escuche durante unos minutos. ¿No es este mismo Dios el que la Biblia dice en Deuteronomios capítulo 8? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Sabe qué dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 8, verso 2? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para bendecirte, ¿no? Para afligirte, dice. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Y para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Wow. Eso es demasiado grande. Eso es demasiado poderoso. Cuando usted entró a los caminos del Señor, ¿a usted le pareció tremendo que un día un profeta le dijera que Dios lo iba a usar con poder? Pero el profeta nunca le dijo que usted lloraría como nunca en su vida usted había llorado. Yo creo que usted en su vida nunca lloró tanto como ahora. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Quiero que aprendas también a perdonar. Algunos de ustedes pondrán sus pies en otros continentes de la tierra. Algunos de ustedes avergonzarán al diablo en cualquier lugar donde vayan. Algunos de ustedes van a ver milagros que nunca en su vida vieron. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que está guardado para los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales. Algunos de ustedes, la gente se acercará y sin decir una palabra quedarán sanos. Algunos de ustedes liderarán los movimientos más grandes que se han dado en la historia de este planeta. Algunos de
ustedes entrarán a un hospital y la gente correrá, porque la gente sabrá que tú tienes una gloria encima. Pero antes de que eso llegue, por eso estás atravesando lágrimas, por eso se siente solo, por eso a veces sientes que Dios no te oye, por eso levantas las manos y sientes que el cielo es de bronce, por eso estás en medio de cosas que tú dices, pero yo no entiendo si yo fui fiel en diezmo, yo fui fiel en ofrendar, fui fiel en primicia, ¿por qué perdí la empresa? Me siento avergonzado, perdí un negocio. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que crea la llaga y Él también es el mismo que la sana. No sé si alguien puede levantar sus manos y decir aleluya. El libro de Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Uno de los gigantes para mí generales de Dios fue Gigela, mi mejor amigo, y murió de Alzheimer. La historia que nadie cuenta: murió con camisa de fuerzas. ¿Quién cuenta eso? Nadie. Uno de los profetas más poderosos de todos los tiempos. Yo prediqué 3 veces en su iglesia en Times Square en Nueva York. David Wilkerson murió hace un par de años en un accidente de auto. El hombre que, si usted lee un libro que se llama La Visión, ese tipo habla de tarjetas de crédito, habla de cosas que estamos viviendo hoy y las escribió hace 30 años atrás, cuando no existía nada. No sé si me logra entender lo que digo. Alguien puede decir aleluya. No le estoy hablando de que la vida suya será una vida de tragedia. Le estoy hablando de que lo que estamos viviendo es parte de que Dios nos está vaciando de vasija en vasija, para que no olamos mal. Porque qué tragedia. Dicen que el orgullo es como el mal aliento, que solo los demás se dan cuenta y el que le huele la boca feo ni cuenta se da. A su nombre sea la gloria. Y de este pedacito de tierra Dios va a tomar gente del norte, del sur, del este y del oeste, y Dios va a hacer maravillas. Aquí hay pastores que fueron ignorados por mucho tiempo, que el tiempo de la ignorancia se terminó, y el Dios de los cielos va a abrir su gloria y su grandeza sobre la vida suya y la mía. Y de la misma forma como el filo del hacha se cayó en el Jordán, la Biblia dice que el profeta cortó un palo y lo tiró, y todas las leyes gravitacionales se rompieron ese día. Eso quiere decir que Dios levantará aquello que se nos cayó de la mano, aquello que nos dio habilidad, aquello que nos dio destreza, aquello que nos daba una bendición, aquel don que podíamos usar, que de repente en el camino cometimos algún error o algún horror, y hoy nos damos cuenta que las visiones que teníamos no regresaron, que los sueños que teníamos no volvieron, que la palabra que venía de repente se quedó. Y hay gente aquí que dice: yo sé que yo perdí algo en el camino, pero si la palabra que yo escuché viene de Dios, esta noche Dios levanta el filo del hacha que se cayó de las manos, porque es tiempo de volver, de volver, de volver, de volver ¿a qué? A talar árboles. No, es tiempo de volver a reedificar la casa, porque la razón por la que estaba cortando la madera es porque la casa se quedó pequeña. Te tengo noticia: donde tú vives se quedó pequeño. Ha llegado el día del ensanchamiento, ha llegado el día donde Dios te va a mover, te va a mover. Y no sé si me estás escuchando, hay gente en Panamá que dice: pastor, estoy atravesando un desierto. Te tengo noticia: la Biblia habla de un hombre llamado Ismael que fue poderoso en el desierto. El desierto no representa muerte, el desierto no representa hambre. Puede ser que tengas hambre, pero no morirás de hambre, porque en el desierto Dios te enseñará a comer una comida que no conocías.
dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Yo no sé cómo hiciste poner tantas flores ese vestido, pero bueno. Dice el capítulo 4, verso 8, que el profeta le da una palabra a una mujer en Sunén. Por eso se le llama la sunamita a ella. Y dice que le dice: el otro año por este tiempo abrazará a su hijo. Parece que Dios está hablando esta noche. El otro año por este tiempo abrazará a su hijo. Y la matriz que no podía va a poder. Y el sueño que ha representado lágrimas se va a convertir en gozo. Porque viene el hijo de la risa de camino. Viene el hijo que te va a llenar de gloria y a engrandecer el nombre del Señor. Y el hijo que Dios te da no es para enseñárselo a Penina, es porque el hijo que viene será un sacerdote del Dios Altísimo. Y la palabra que salga de la boca de él no caerá a tierra, será como en los días de Samuel. No sé ni quién eres. Bueno, amén. Si es tu hija, entonces yo soy tío de ella, porque tú y yo somos hermanos. Amén. Y el profeta le dice a la mujer una palabra que era demasiado poderosa. Esta mujer era una mujer con mucho dinero. Y dice que el otro año, según la palabra del profeta, la mujer abrazó a un muchacho. Wow. El muchacho empezó a crecer. Y parece que conforme los hijos van creciendo, también van creciendo otras cosas. Un día el muchacho andaba en el campo y le dijo al papá: ay, mi cabeza. Y el papá pensó que seguramente era alguna cosita y lo mandó para la casa. Y la Biblia dice que en la rodilla de su madre el muchacho murió. Levante su manita. Por más ungido que estés, mi niño bello, por más ungida que estés, jovencito, jovencita, por más grandeza que tengas, va a haber un día que la promesa se te va a morir. Y vas a sentir que aún lo que Dios te dijo no se cumplirá. Y te darás cuenta y posiblemente seas bombardeado y dirás: no valió la pena. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios me prometió un hijo que hoy está en las calles. ¿Para qué? Dios me dio una palabra. ¿Para qué? Porque por más gloria que tenga, un día sentirás que la promesa se murió. Que la promesa se murió. Y el día que la promesa se le muere a cualquiera, no es día de salir corriendo pegando gritos. Es día de regresar al lugar de donde la promesa salió. Porque el único lugar donde las promesas vuelven a la vida es el mismo lugar de donde las promesas salieron. Dice Hebreos que este planeta ha tenido gente que no eran dignos, este planeta, de esa gente. ¿Usted cree que Pedro merecía morir crucificado boca abajo? ¿Usted cree que el apóstol más gigante de los que han habido aquí, Pablo, merecía morir aserrado? No. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Y si todo lo que estoy diciendo tiene un significado profético, entonces atrape esto. Porque este año las promesas muertas resucitan. Este año lo que aparentemente no llegaría, llegará. Lo imposible será hecho. Hijos que están en otros lados van a empezar a tener sueños esta noche. Los pródigos regresarán al hogar. Así que prepara un vestido nuevo, prepara un anillo y prepara un cordero, porque la fiesta se avecina.
Y no te preocupes que no morirá en un accidente. La promesa aparentemente se murió, pero no está muerta. Por eso Jesús le dijo a Jairo: ella no está muerta, ella duerme. Y la palabra ahí en el original de dormir quiere decir, ella está pasando un momento donde hay una transición entre la vida y la muerte. Por eso Dios le dijo a Israel: te voy a sacar de la tierra de Gosén a las 12 de la noche. Pero las 12 de la noche no era una hora lineal. Las 12 de la noche era una hora profética, donde un día termina y comienza el otro. Era un momento donde la noche se acaba y comienza una nueva hora. Lo que Dios está diciendo es: yo te he afligido en el desierto, te he llevado por momentos difíciles, te he trasvasado, te he hecho tener hasta hambre. Y algunas veces dice: yo soy siervo de Dios, pero ¿dónde están los carros que un día tuve? Dios dice: eso no es importante, porque el problema era que tú no tenías la madurez para tener lo que tenía. Pero todo lo que perdiste, yo creo que en mi vida he profetizado esto, lo voy a decir esta noche. Todo lo que perdiste no te lo quitó el diablo, te lo quitó tu papá, porque no tenías la madurez. Pero si yo soy hombre de Dios, este año 2022, oh, tú, canta Yeshua, por favor. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. Pastor, yo siento que me estoy muriendo. Sí, pero el canto dice que Él quiere una sonrisa cuando todo va mal. Entonces levanta tus ojos y dile: quizás no entiendo, pero te amo. Vamos, levanta. Vamos. 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 Vamos, gente en Argentina, gente en Brasil, gente en el Uruguay, en el Paraguay, en Chile, gente en Bolivia, gente en Venezuela, gente en el Ecuador, gente en Perú. Vamos, gente en Colombia, gente en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, gente en México, gente en las islas del Caribe, gente en la Guyana Francesa, gente en las islas, gente en la Guyana, gente en los Estados Unidos. Vamos, levanta las manos y adora a Dios y dile: no entiendo, pero te amo. No entiendo, pero te amo. Aleluya. Vamos, gente en Europa. Vamos. No es día de condenación, es día de gloria.
Vamos, gente de la India. Vamos, ustedes allá en África. Lift your hand. Close your eye. In this beautiful night we are freedom to praise the Lord. Esta es una buena noche para adorar al Señor. Vamos, levanta las manos, cierra tus ojos. Grita si tienes que gritar. Llena tu casa. Llena tu casa. Si tienes a tu esposo a la par, agárralo de la mano y dile: mi amor, yo estoy entendiendo que muchas cosas que hemos vivido difíciles, había gente en el camino que nosotros pensamos que eran malos. Quizás no eran tan malos, pero fue Dios que endureció el corazón de ellos como el corazón del faraón para mostrar su gloria en nosotros. Si tiene a su mamá, abrácela. Si tiene a alguien cerca, abrácelo.